Me acompaña en esta noche el hermano Efraín Girau. Saludos a nuestros oyentes. Así que, hermano, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta, y búscalo en Colosenses, capítulo 2, versículos del 8 al 23. Colosenses, capítulo 2, versículos del 8 al 23. El tema de hoy, el legalismo. Dice así la palabra del Señor. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados, no con circuncisión hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Amén. Así mismo es. En esta noche queremos tocar el tema del legalismo, ya que es un tema que siempre es recurrente en la vida del creyente y aún en la historia de la iglesia. Martín Lutero decía que el legalismo es un aceite que se cuela por los huesos, que siempre está presente en el corazón, que está en la lucha con el pecado, como el creyente, o aquel que está rendido al pecado. Ahora, ¿qué entendemos por legalismo? Sería lo primero, ¿verdad?, a definir. El legalismo es una distorsión, dice un teólogo protestante, de la obediencia que no puede producir nunca obras que sean verdaderamente buenas. Su primer fallo es que desvía el motivo y el propósito, al considerar las buenas obras como formas esenciales de adquirir un favor divino mayor que el que se tiene en el momento. Por medio del legalismo, por medio de diferentes obras, los hombres tratan de ganar un favor de Dios, tratar de comprar a Dios. Y tenemos que tener cuidado en no confundir las buenas obras que habla la Biblia con prácticas legalistas, que son contrarias a la ley de Dios, que son contrarias a los deseos que Dios transmite en su palabra, plasma en su palabra, plasma en su revelación. Por eso es que la Biblia
sí habla de buenas obras. Los cristianos deben ser ricos, hermanos, deben ser ricos en buenas obras. Si buscamos Primera de Timoteo, capítulo 6, busca en tu Biblia, Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 18, el apóstol Pablo dice que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. El cristiano tiene que ser rico en buenas obras, en frutos, para dar testimonio de la verdad. Si buscamos Segunda de Timoteo, la segunda carta a Timoteo del apóstol Pablo, capítulo 3, versículo 17, dice de la siguiente forma: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hablando de la Escritura, ¿verdad? Lo suficiente que la Escritura para preparar al hombre de Dios en las buenas obras. Por lo tanto, una buena obra, nos dice los teólogos protestantes, una buena obra es aquella, número uno, que está de acuerdo con la ley de Dios, con la voluntad revelada de Dios, que es su ley moral. Usted no puede inventar buenas obras, ¿oyó? Yo creo que esto es lo correcto, esto es lo que debe agradarle a Dios. Y los legalistas, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, desarrollaron los conceptos de santidad que fundaron lo que se conoció como el movimiento de santidad. Y el movimiento de santidad había creado un sinnúmero de cuentos en relación a las buenas obras, lo que ellos consideran era lo aceptable a Dios, alejándose muchas veces de la ley moral y creando conceptos que fueron deteriorándose. Y conocimos, ¿verdad? Posiblemente muchos de ustedes conocieron iglesias que condenaban, por ejemplo, ver televisión, o condenaban que usted tuviera barba, o habían otros, ¿verdad?, que condenaban, por ejemplo, ir a la playa, ir al cine, conceptos, ¿verdad?, que vienen del legalismo. Y mientras usted se negaba a esas cosas, esas prácticas, muchos de ellos entonces creían que ganaban el favor de Dios mediante obras que la Biblia en ningún momento señala como obras buenas. Pero así fue el movimiento de santidad, creando todos esos conceptos falsos, conceptos que no son bíblicos, y creando grandes familias de legalistas como la que oímos en el Nuevo Testamento, que eran los fariseos. Por lo tanto, la primera norma para que algo sea una buena obra es que esté de acuerdo con la ley de Dios, la ley moral de Dios, que es clara, que no se equivoca. En esa ley que, por ejemplo, dice, no se toma el nombre de Dios en vano. ¿Y cuántas personas toman el nombre de Dios en vano en las iglesias? Diciendo que Dios me dijo, que Dios me mostró. Y cuando se equivocan, mire, como si nada hubiera pasado. La Biblia dice que no tendrá por inocente aquel que toma su nombre en vano. Mire, una segunda característica de una buena obra sería que parte de una motivación correcta. El amor a Dios y a los demás, que es señal distintiva, nos dice J. Packer, de un corazón regenerado. O sea, usted obra porque ama a Dios, porque ya el amor de Dios ha sido depositado en su corazón, y ama a los demás, a su prójimo, como a sí mismo, y busca a través de esa obra ayudar a su prójimo y mostrar su amor a Dios y su compromiso a Dios. No es una forma de exhibición como hacían los fariseos. Cristo decía, cuando ayunéis, por ejemplo, da un ejemplo, cuando ayunéis, no sea como los fariseos hipócritas que están en las plazas así para que todo el mundo sepa, ¿verdad? Así, pálido, para que todo el mundo sepa que están ayunando. Y Cristo añadía,
de cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál era su recompensa? Pues la gloria de la gente. Mira que él está ayunando. En nuestro país, por ejemplo, en Puerto Rico, hubo un tiempo, mire que aquí los ayunos públicos de 20 días, de 15 días, de 40 días, se convirtieron en la orden del día, ¿oyó? Cuando la Escritura nos dice, Cristo mismo nos dice, que el ayuno tiene que ser algo privado entre usted y Dios, el hombre crea entonces el concepto de los ayunos públicos. Que aquel ayunó 20 días, que el otro ayunó 15 días, que el otro ayunó 40 días, y si usted va al meollo de esas discusiones sobre ayuno, usted ve que era buscando el favor de Dios, buscarse ganarse a Dios mediante obras legalistas que la Biblia no menciona en ningún sitio. ¿Sabe, hermanos? Hubo un ayuno muy famoso en nuestro país, que el que ayunaba decía que llegó un momento en uno de los días, ¿verdad? Llevaba yo no sé qué 20 y pico de días ayunando, y que él sentía que salían cucarachas de su cuerpo, que salían cucarachas de su cuerpo. Y él decía que era que Dios lo estaba limpiando. Oye, hermano, ¿limpiando de qué? ¿De qué, hermano? Ya Cristo nos limpió en la cruz. Y la palabra de Dios está para que nosotros tengamos una vida de santidad. Santifícalos en tu verdad, dijo Cristo. Tu palabra es la verdad. Tu palabra es la verdad. Por lo tanto, en ese sentido, hermanos, en ese sentido, esos conceptos, ¿verdad?, de ayunos para limpiarse, en el sentido espiritual, ¿verdad?, porque yo sé que hay unos beneficios físicos en el ayuno, pero ayunos para limpiarse espiritualmente, como si usted tuviera un aura, como dice la nueva era, y se limpia su vida, son conceptos legalistas, totalmente antibíblicos, totalmente que no están cercanos a Dios. Todo lo contrario, son contrarios, valga la redundancia, a lo que Dios ha determinado. Una tercera característica de una buena obra correcta es que tenga el propósito correcto: agradar y glorificar a Dios, honrar a Cristo, extender su reino y beneficiar a nuestro prójimo. ¿Oyó? Y eso es muy importante. La obra debe buscar glorificar a Dios, y no como hacían los fariseos, que buscaban en sus obras que los hombres que los alabaran. Cuando oréis, decía Cristo, no sea como los fariseos hipócritas, que les gustan orar en las plazas para ser vistos de los hombres y ser glorificados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ustedes, cuando oren, enciérrense en su aposento, oren al Padre, y vuestro Padre, que oye en secreto, dice Cristo, mire, lo dará en público. Pero hoy en día seguimos con los conceptos de oraciones públicas para que la gente nos oiga y para que vean, mire, que cómo yo oro poderosamente y recibo, ¿verdad?, ese sistema de gloria de los hombres. Y lamentablemente esos son conceptos legalistas, contrarios a la palabra de Dios. Orando, buscando orar en público. Conozco comunidades de fe que cuando usted llega tiene que arrodillarse a orar, y que la gente está velando a ver cuánto tiempo usted ora. Conceptos legalistas de la Biblia y de la vida. Por lo tanto, esas tres características que son importantes para que esa buena obra sea considerada una buena obra bíblica, tienen que estar presentes totalmente. Cristo lo dijo, que tu mano derecha, no sepa lo que hace tu mano izquierda.
Oye, hermano, la gente no tiene que saber qué obra tú haces para la gloria de Dios. Tú lo haces para la gloria de Dios, no para tu gloria. No buscando el favor de Dios y ganarme a Dios, o como si Dios estuviera en una lámpara así como Aladino, que usted frota y sale hacia un genio y él está a su servicio y usted le da unas migajas de sus obras pecaminosas. No, hermanos, eso es puro legalismo. Por eso ese legalismo, ¿verdad?, es terrible. Y es importante que su primer error, el primer error del legalismo, es que desvía el motivo y el propósito al considerar las buenas obras como formas esenciales, como dice J. Packer, de adquirir un favor divino mayor que se tiene en el momento, como dije al principio. Buscando ese favor divino, ganarse ese favor de Dios. Mira, Señor, estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro, y no es buscando la gloria de Dios. Y eso crea, hermanos, un espíritu, y es el segundo error, el segundo fallo que tiene el legalismo, un espíritu arrogante, totalmente arrogante, como si nosotros ya nos ganamos el favor de Dios, y por lo tanto, al ganarlo el favor de Dios con mis obras, muchas veces falsas obras, obras que Cristo dijo, mire, el corazón de ustedes está lejos de Dios, porque consideran obras de Dios obras de los hombres. Y muchas veces, mire, creemos que vivimos una santidad correcta, negándonos unas cosas, haciendo otras que la Biblia no manda, y las que la Biblia manda no se realizan. Entonces crea una arrogancia como los fariseos, ¿verdad? Y nosotros somos hijos de Abraham y ustedes no son nada, y nosotros, ¿verdad?, hemos ganado el favor de Dios con nuestras obras, con nuestros esfuerzos, pero ustedes son impíos que están lejos de nosotros. Nosotros estamos en un estatus espiritual por el legalismo, y se creen esa arrogancia, hermano. Esa arrogancia fue la que Cristo enfrentó. Los fariseos le decían, nosotros no somos hijos de fornicación. Mire que ante la mentalidad que había llegado el fariseísmo del siglo I, porque le decían a Cristo, no somos hijos de fornicación, porque miren, ya ellos habían regado un rumor que María, la madre de Jesús, había tenido relaciones sexuales con un soldado romano, y por lo tanto él era hijo de fornicación. Nosotros no somos hijos de fornicación, y Cristo le dice, no es verdad, ustedes no son hijos de fornicación, ustedes son hijos de su padre el diablo, decía Cristo. Y en ese sentido, hermanos, porque su arrogancia los hacía lejos de Dios. Por eso Cristo decía en Mateo 23, versículos del 3 al 5, hablando de los fariseos, decía, no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, buscando la gloria de los hombres, buscando esa gloria que le pertenece solo a Dios. Mire, un tercer fallo que tiene el legalismo es la falta de amor, en el sentido de que su propósito de lograr nuestro propio adelanto espiritual saca del corazón la bondad humilde y compasiva que Dios deposita por el Espíritu de Dios. Los legalistas están llenos de falta de amor, porque recuerden que está en un estatus espiritual que usted no puede alcanzar, porque están en una espiritualidad y una santidad que ellos se han creado, y ellos viven en esa santidad y esos conceptos de santidad, y por lo tanto no solamente la arrogancia se muestra, sino la falta de amor, el rechazo a los creyentes con falsas obras que son puro legalismo, que tratan de ganarse a Dios, ganar el favor de Dios, ganar la salvación mediante obras muertas, dice la Biblia. ¿Sabe, hermanos? En el Nuevo Testamento
encontramos el legalismo no solamente en los fariseos, sino también en los judaizantes. Los fariseos pensaban que su categoría como hijos de Abraham hacía posible que Dios se agradara en ellos, porque ya ellos eran hijos de Abraham. Entonces ellos iban a los bautismos de Juan el Bautista, ¿verdad? Y Juan el Bautista los veía, generación de víboras. No digan que porque son hijos de Abraham. Y ya Juan el Bautista estaba anunciando la nueva relación que iba a haber con Dios. Dios puede levantar hijos de Abraham aún de las piedras, decía Juan el Bautista. Pasamos a la sección de la pregunta bíblica, en esta hermosa noche del Señor. Tenemos aquí una pregunta de un hermano de Trujillo Alto. Él pregunta si es posible que una iglesia funcione sin legalismo. Si es posible que una iglesia funcione sin legalismo. Hermano, es posible que una iglesia funcione sin legalismo. Yo he conocido iglesias que funcionan sin legalismo porque han decidido seguir la Escritura firmemente y combatir el legalismo no solamente fuera de sus paredes, sino dentro de sus paredes. Porque deciden seguir la palabra de Dios, que es la única regla de fe y conducta. Lo que pasa es que la lucha contra el legalismo es todos los días, porque aún nosotros tendemos a ser legalistas y buscamos en nuestras necesidades apremiantes ganarnos el favor de Dios cuando ese favor ya se ganó, y que nosotros lo que tenemos que hacer es rendir nuestra vida a la voluntad de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Ahora, sí es terrible dirigir una iglesia bajo el legalismo, porque usted está creando un grupo de familias farisaicas que a la larga y a la postre, escuche bien, va a explotar la competencia de falsedad espiritual en ellas, y cada cual va a buscar ser el más espiritual, porque el legalismo lleva el protagonismo en la congregación. Entonces viene alguien con un testimonio y viene otro con un testimonio mayor, tremendo, y cada cual va creando falsas expectativas y falsos testimonios, lo cual la Biblia, ¿verdad?, condena como la mentira, y hemos sido testigos de esas cosas. Ahora, iglesias saludables son iglesias que combaten el legalismo, y lo combaten fuertemente, porque el legalismo es contrario a la ley de Dios. Por eso es que cuando hablamos ahorita que en el Nuevo Testamento encontramos tanto el legalismo de los fariseos como el de los judaizantes, por ejemplo, los fariseos, como dije anteriormente, pensaban que como eran hijos de Abraham, eso ya lo hacía agradables a Dios, y que la manera formal en que ellos guardaban la ley a diario, hasta los detalles más mínimos inventados por ellos, era la que hacía real la complacencia divina. Sus tradiciones de hombres, sus inventos de hombres. Oiga, en una ocasión le preguntan a Cristo: ¿por qué tus discípulos no siguen la tradición de los ancianos y no se lavan las manos antes de comer? Oiga, y eso es una enseñanza, ¿verdad?, de pulcritud. Pero en el fariseísmo, el concepto que tenía el fariseísmo sobre eso, ¿verdad?, era diferente, ¿verdad? Era que tú te lavabas las manos y te ganabas el favor de Dios, y ahí había un problema. Y había un problema serio, muy serio en ese sentido, porque habían inventado una obra diferente. Por eso que los fariseos eran formalistas. Miren, se centraban en los aspectos externos de las acciones. No le importaban los motivos ni los propósitos, sino eran reglas mecánicas. Eso es el legalismo. Se consideraban, mire, fieles cumplidores de la ley. Ahora,
estaban bien atentos a las tonterías, ¿verdad? A los sencillitos, pero las cosas importantes de la ley no le hacían caso. Si usted busca Mateo 23, quiero que me acompañe a Mateo 23. Mateo 23, versículos del 23 al 24. Mire cómo dice Cristo. Muy importante, ¿verdad? Cristo dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Así eran los fariseos. Ahora, los judaizantes, para no, ¿verdad?, seguir enfatizando y no perder la parte de los judaizantes, eran aquellos, hermanos, que añadían a Cristo, oscurecían el mensaje de la gracia y le añadían a la obra de Cristo todas esas obras legalistas. Ah, tú vienes a Cristo, pero tienes que hacer estas obras legalistas. Y eso es lo que vimos en la lectura inicial en esta noche, en Colosenses. Y volvamos a Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Y usted va a ver en esa lectura inicial qué era lo que decía Pablo, ¿verdad?, de estos judaizantes que eran legalistas. Si vamos a los versículos 20 en adelante, dice: porque habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejen, ni gusten, ni a un toque. Mire, el apóstol Pablo consideraba el mundo, el legalismo, el legalismo para el apóstol Pablo era el mundo también. Preceptos estos: no manejen, ni gusten, ni a un toque. Mire, dietas esas especiales: no puedes comer esto, no puedes comer lo otro. Todo eso es legalismo, dice el apóstol Pablo. Mire cómo añade: en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, dice el apóstol Pablo, cosas que todas se destruyen con el uso, que no sirven para nada, para la espiritualidad. Y añade el apóstol Pablo: tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, ¿verdad? Usted que gana una reputación, dice el apóstol Pablo. Mira, ese hombre parece que es un hombre serio, esa mujer seria, en humildad y en duro trato del cuerpo. Mira cómo se martiriza y mira, y se humilla ante esas obras. Pero el apóstol Pablo dice, añade: pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. El pecado sigue ahí presente, ¿oyó? No tienen ningún valor contra los apetitos de la carne, dice el apóstol Pablo. Así de terrible es el legalismo, ¿oyó? Todas aquellas otras cosas que no exijan tomar acción para añadirle algo a lo que Cristo nos ha dado, constituye una vuelta al legalismo, y en realidad es un insulto a Cristo, porque le estamos diciendo que Cristo no es suficiente. Eso, en vez de enriquecer nuestra vida con Dios, hermano, lo que hace es todo lo contrario. Pone en peligro nuestra relación con Él, empobrece nuestra vida espiritual, porque creemos que estamos creciendo espiritualmente, y lo que estamos es que estamos estancados y volviendo hacia atrás. Así de terrible es el legalismo. Nosotros tenemos nuestro favor con Dios por los méritos de Cristo. Solamente por Cristo tenemos esos méritos. Solamente por Cristo tenemos acceso a Dios. El Espíritu de Dios nos muestra en la Escritura la vivencia verdadera mediante la ley moral de Dios. Y es por el amor que Él deposita en nuestros corazones, como dice el apóstol Pablo en Romanos, por el Espíritu de Dios, que nosotros nos movemos hacia la ley de Dios, hacia la gloria de Dios, hacia ayudar a nuestro prójimo, y no buscando en ningún momento comprar a Dios, porque nosotros no podemos comprar a Dios. El legalismo es la doctrina del fariseísmo, es la doctrina del infierno. La gracia
y las obras que Dios ha preparado de antemano para que caminemos en ellas, es el camino de Dios. Nuestro fortalecimiento espiritual está basado, hermano, en la oración, en tomar los sacramentos como la Santa Cena, recibir el bautismo, en la oración, como dije primeramente, en la lectura, el estudio y oír de la palabra, conjuntamente en la congregación. Ahí está el fortalecimiento espiritual verdadero de los creyentes, y no en las obras legalistas que se han inventado. Obras legalistas que a Dios no le agradan, ni le importan, porque no glorifican su nombre, sino que buscan la gloria de los hombres. Dios te bendiga a ti y a tu familia, en el nombre del Señor nuestro Salvador. Dios te bendiga. Me acompaña en esta noche el hermano Efraín Girau. Saludos a nuestros oyentes. Así que, hermano, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta, y búscalo en Colosenses capítulo 2, versículos del 8 al 23. Colosenses capítulo 2, versículos del 8 al 23, el tema de hoy, el legalismo. Dice así la palabra del Señor: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados, no con circuncisión hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él. Tenemos que tener cuidado en no confundir las buenas obras que habla la Biblia con prácticas legalistas, que son contrarias a la ley de Dios, que son contrarias a los deseos que Dios transmite en su palabra, plasma en su palabra, plasma en su revelación. Por eso es que la Biblia sí habla de buenas obras. Los cristianos deben ser ricos, hermanos, deben ser ricos en buenas obras. Si buscamos Primera de Timoteo, capítulo 6, busca en tu Biblia, Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 18, el apóstol Pablo dice que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. El cristiano tiene que ser rico en buenas obras, en frutos, para dar testimonio de la verdad. Si buscamos según Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos
tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Amén. Así mismo es. En esta noche queremos tocar el tema del legalismo, ya que es un tema que siempre es recurrente en la vida del creyente y aún en la historia de la iglesia. Martín Lutero decía que el legalismo es un aceite que se cuela por los huesos, que siempre está presente en el corazón, que está en la lucha con el pecado, como el creyente, o aquel que está rendido al pecado. Ahora, ¿qué entendemos por legalismo? Sería lo primero, ¿verdad?, a definir. El legalismo es una distorsión, dice un teólogo protestante, de la obediencia que no puede producir nunca obras que sean verdaderamente buenas. Su primer fallo es que desvía el motivo y el propósito, al considerar las buenas obras como formas esenciales de adquirir un favor divino mayor que el que se tiene en el momento. Por medio del legalismo, por medio de diferentes obras, los hombres tratan de ganar un favor de Dios, tratar de comprar a Dios y tener